Hola, en el video anterior te había estado hablando de Fray Bartolomé de las Casas, un personaje importantísimo y un verdadero orgullo para los españoles, por más que los nacionalistas no lo quieran entender en su falso concepto sobre el honor nacional o sobre la reputación nacional. O sea, es un hombre del cual vale la pena sentirse orgulloso porque luchó contra viento y marea, contra una tendencia imposible de vencer y que no venció, dicho sea de paso. Bien, se le acusa de haber sido el artífice de la leyenda negra, pero lo único que hizo fue decir lo que se veía y lo que había y punto, y luego ya cada uno que lo maneje como quiera, pero él no hizo ninguna leyenda negra, dijo la verdad. Bien, ahora vamos a dar un pequeño paso atrás porque nos hemos saltado algo, que es la conquista de México. La conquista de México es importantísima porque marca un antes y un después en todo el proceso de conquista de América. Antes de la conquista de México, pues habían ido dominando una por una las islas de las Antillas, que son muchísimas. Algunas de ellas son grandes y valiosas, como puede ser pues Cuba o Puerto Rico, Jamaica, bien, está muy bien, pero luego hay muchísimas más que son muy pequeñas y de todo tamaño, con enorme dignidad y lo que tú quieras, pero en fin, lo que iba pasando es que los castellanos se daban cuenta de que no iban a hacerse ricos de la noche a la mañana, porque la verdad es que derrotar a una tribu de nativos, el único botín que te daba pues era quedarte con unos cuantos sacos de yuca o de maíz y con posiblemente unas pocas docenas de recipientes de arcilla y se acabó, y no había más, ¿no? Con lo cual no era una gran cosa. Se dieron cuenta de que aparte de la pequeña, no era nada del otro mundo, de la pequeña explotación aurífera que se iba haciendo y de algunos otros metales, pues el principal negocio iba a ser la explotación de la tierra, usando la mano de obra indígena pues, lo más que se pudiera, ¿no? Y ya está, y esto ya se ve pues que no es una cosa que te vaya a hacer millonario de un día para otro. Con lo cual pues había un cierto desencanto, una cierta frustración en cuanto a decir, pues nosotros pensábamos que esto iba a ser otra cosa. Bien, cuando llegan a México se dan cuenta de que allí está la otra cosa. Ven grandes ciudades, ven gente ya del neolítico que han construido ciudades admirables, ciudades de las que uno dice, caramba, en mi pueblo ya quisiéramos tener algo así, ¿no? Se están dando cuenta que hay una organización social muy fuerte y se están dando cuenta de que hay mucho oro, pero mucho. Entonces, bueno, oiga, aquello fue realmente la explosión. Hay gente que se pregunta, dice, hombre, ¿cómo fue posible que derrotaran tan pocos? Bueno, pues es que es muy fácil, hay que dejarse de historias de aliados y de lo que fuera. Aquello no tenía ni comparación. Es decir, la diferencia tecnológica era tan abismal que no había ni comparación. Es decir, esto ya ha ocurrido muchas veces. Es como que dices, oye, mira, un pelotón de infantes de marina modernos pues pueden controlar y dominar y derrotar a cientos de miles de guerreros con lanzas y flechas. Es decir, es que no hay ni color. Pues es que era lo mismo, es decir, eran unos señores que aparecían con una tecnología que ya la hemos mencionado, no hace falta volverla a repetir, comparada a la tecnología que tenían estos hombres, que no eran ni siquiera armas de bronce, ni siquiera, eso eran palos y piedras, más o menos sofisticados, pero en el fondo palos y piedras, cuchillos de obsidiana. Obsidiana es una piedra volcánica. Entonces, el asunto vamos a ver, en el peor de los casos, si quieres, me podrías decir, bueno, pues tuvieron suerte, bien, y consiguieron unos aliados. Pero es que si no los hubieran conseguido y se les hubieran matado a todos, acto seguido hubieran venido muchos más. Es decir, aquello ya estaba predestinado. Es decir, alguien que dice, no, es que la sabiduría diplomática de Cortés, que es que fue un gran diplomático. Un gran diplomático, nada, fue un señor que hizo un alarde y un abuso de fuerza extraordinario y que se hubiera machacado a absolutamente todos y que utilizaba sin el menor remordimiento el terrorismo como un arma de dominación.
Bueno, pues mira, si pudo tener la ayuda de unos cuantos cientos de miles de auxiliares indígenas, que a lo mejor no eran tantos cientos de miles, pues mejor para él. Pero de todas formas, se hubieran hecho con México sí o sí. De hecho, Francisco Pizarro se hizo con Perú, que era de un tamaño similar o hasta posiblemente más grande, sin necesidad de ningunos aliados. Usó una estratagema para apoderarse del Inca y ya está. Es decir, y luego, pues ya poco a poco, a medida que iban controlando el territorio, tuvieron algunos pequeños aliados ocasionales, pero no los necesitó Francisco Pizarro en el Perú. En México, pues tampoco los necesitaba Hernán Cortés. Es decir, hay la leyenda, el mito de Cortés dice que era un genio de la diplomacia. Nah. que no, absolutamente no. Era un bestia y un salvaje que muy valiente, muy decidido, muy ambicioso y bueno, y que tomó sus riesgos, pero vamos, es decir, que aquello no podía tener otro resultado, nunca. No podía tener otro resultado. Los famosos tlaxcaltecas, que resultaron ser sus aliados, primero los derrotó. Y si no hubieran sido aliados suyos, pues primero los hubiera machacado totalmente y después hubiera pasado a por los aztecas. Es decir, que nada. Bueno, pero a lo que voy, es decir, el encontrar esos alucinantes tesoros que había en México cambió la película definitivamente, y entonces inauguró lo que se llamaría una especie de fiebre del oro. Los españoles dijeron, oye, espérate, yo también quiero encontrar a mi Moctezuma, yo quiero encontrar mi México. Y entonces vino una locura de recorrer el continente de arriba abajo por todas partes. Es decir, exploraron todo lo explorable. Se metieron por Florida, por el sur de los Estados Unidos, recorrieron distancias increíbles, se metieron en los lugares más inhóspitos, removieron selvas, atravesaron la Amazonía, subieron todas las cordilleras que podían, iban de sitio en sitio, buscando como enloquecidos donde había más oro, porque estaban convencidos de que en un sitio tan grande tenía que haber más. Para mala suerte de ellos solo había dos, que eran los incas y los aztecas, y no había más. Y lo rebuscaron todo, se generó la leyenda de El Dorado, ¿no? Que El Dorado seguramente era la historia de unos indígenas astutos que veían a estos tipos tan desesperados por oro, que cuando decían, sí, hay allí, el oro está allí más allá, vayan allí, detrás de aquellas montañas, allí hay mucho oro. Entonces los tipos salían corriendo detrás de aquellas montañas. Cuando llegaban allí decían, ¿dónde está el oro? Y los indígenas de aquel otro decían, no, el oro está más allá, está un poco más lejos. Y así iban yéndose de un sitio para otro. Y les iban aumentando esa leyenda de El Dorado, pues simplemente para quitárselos de en medio. Es decir, que se vayan, ¿no? Y así recorrieron unas distancias y unas superficies absolutamente inimaginables, con unos medios también inimaginables en muy poco tiempo, en realmente muy poco tiempo, en cosa de unos 30 habían recorrido prácticamente todo, habían descubierto que ya no había más, que ya no hay más. Y a partir de entonces pues empezaron a generar leyendas sobre tesoros escondidos, ¿no? Sobre que el Inca había escondido una parte del tesoro, sobre que los mexicanos tenían otra parte, o también empezaron a encontrar minas asombrosas como la del Potosí, que era pues una montaña de plata, una cosa realmente inaudita. Bueno, como te digo, se inauguró una nueva época y entonces aquello se extendió pues como si fuera un incendio en el verano, ¿no? Bien, ¿qué consecuencias tuvo esto? Pues la primera consecuencia fue eso, un conocimiento muy rápido de todo lo que había, y la segunda consecuencia fue que la corona de Castilla, España, se tomó posesión, porque así era, ¿no? Iban tomando posesión de todo, tomó posesión de unos territorios absolutamente inmensos, increíbles, increíbles. Gran parte de lo que hoy es Brasil también lo habían tomado posesión, porque habían habían atravesado todo el Amazonas y habían ido tomando posesión de todo. Es decir, la cuenca del Amazonas casi entera era de ellos, excepto una pequeña esquinita apenas que el Tratado de Tordesillas les concedía a los portugueses, pero nada más, es decir, una esquinita apenas.
exploraron todo, ríos, todo, Venezuela, el Orinoco, el Río de la Plata, los Andes, todo. Bien, unas extensiones absolutamente alucinantes. Claro, el problema estaba, y ahora esto cómo se administra, y ahora cómo nos hacemos cargo de esto, es decir, era como una burbuja inmensa que se había hecho, es decir, y ahora esto ¿quién lo controla? Porque evidentemente no había gente para controlar todo aquello, tenían una posesión nominal, es decir, en algún sitio algún escribano había firmado que hemos estado en tal sitio y hemos dejado ahí una señal y esto ahora es de la Corona de Castilla, pero claro, tú podías poner esto en lo que hoy día es el estado de Utah, ahí en medio de las montañas rocosas, podías decir, es que eso es de Castilla, sí, sí, vale, lo que tú quieras, pero es que allí no había nadie, ¿no? Tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, Texas, en el momento en que Texas, que México, que formaba parte de México, estoy hablando del estado de Texas de los Estados Unidos, el momento en que Texas se separa o sea, México se separa de España, en ese momento, en Texas había no más de 2000 personas que se podían llamar mexicanos, o españoles, o lo que fuera, 2000, no había más. Muchos de ellos descendientes de canarios, curiosamente, ¿no? No había más. Había mucha más gente, pero eran indígenas, que ni se habían enterado que existía México. Iban a su bola, iban a su aire. Había unas cuantas misiones por ahí alrededor de San Antonio y en un par de sitios más. Pero en total, la gran población, el gran estado de Texas, eran 2000 personas. ¿Cómo se controla un territorio que era mucho más grande de lo que hoy es Francia? Mucho más grande, porque el actual estado de Texas es más pequeño que el Texas de los mexicanos. Bueno, pues, ¿cómo se controla? Es imposible. Es absolutamente imposible. Con 2000 personas no hay forma, no se puede. Bueno, pues esto que ocurre con Texas, que no era un lugar apartadísimo, ¿no? Ocurría en todas partes. No te puedes ni imaginar lo que debió ser lo que hoy día es el estado de Arizona, por poner un ejemplo, o lo que hoy día es el estado de Colorado o de Utah, que todo esto era México. No había nadie, no había ni un alma, y es que no había ni misioneros. Y exactamente lo mismo en el sur, es decir, oiga, yo conozco muy bien la zona de Quito, a 100 kilómetros de Quito, que era una sede de una real audiencia, nada menos, a 100 kilómetros de Quito ya había tribus salvajes, absolutamente incontroladas, es decir, una población a 100 kilómetros, al otro lado de los Andes ya había gente que no formaban, que no estaban sometidos o controlados por la corona de España, así. Con lo cual, esta es un poco la gran idea, que la vamos a ampliar en el siguiente vídeo, ¿no? Es decir, que hubo una explosión enorme de controlar una cantidad de terreno absolutamente inimaginable, impensable, y un terreno que de hecho luego no se podía controlar. Y al final pues se tuvieron que reorganizar de alguna manera. Una vez que dijeron, bueno, ya lo hemos recorrido todo, ahora reorganicémonos. Bien, pero esto quedará para el próximo vídeo. Cuídate y hasta pronto.